Bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Agradecemos al Canal Judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El tema que tocaremos el día de hoy es prisión preventiva en el procedimiento penal acusatorio, y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Ricardo Ojeda Bojorquez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es catedrático de la División de Estudios de Posgrado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, vicepresidente y miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Magistrado, bienvenido. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de este tema. Muchas gracias por la invitación y desde luego quiero hacer la aclaración que vengo como académico en representación de la Academia Mexicana de Ciencias Penales para hablar de este tema. Pues también agradecemos a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Magistrado, si le parece bien, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la prisión preventiva y quisiera que nos platicara en qué situaciones o cuándo se utiliza la prisión preventiva en México. Muy bien. Pues mira, que es interesante el tema y la pregunta, desde luego, porque se ha soltado una polémica en relación a la prisión preventiva. Hay muchos gobernadores, incluyendo al de la Ciudad de México, el doctor Mancera, quienes opinan de que pues, deben de aumentarse los delitos de prisión preventiva oficiosa, puesto que consideran que muchos delitos, para ellos graves, no se les aplica la prisión preventiva oficiosa por parte de la ley o la justificada por parte de los jueces. Hay dos tipos de prisión preventiva conforme al nuevo modelo de proceso penal acusatorio. Tenemos por un lado la prisión preventiva oficiosa y por la otra la prisión preventiva justificada. La oficiosa es cuando... La oficiosa lo determina la ley y lo determina la Constitución en su artículo 19. Ahí está un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y no son pocos. Aparentemente son pocos. Se va a prisión preventiva sin la investigación directamente. El juez tiene que respetar la Constitución y la ley y decretar la prisión preventiva. Pareciera que fueran pocos delitos, pero como no. Automático, ¿no? Pero no son tan pocos. Yo hice un recuento de todos, porque como entra la delincuencia organizada, en delincuencia organizada entran muchos delitos. Es ampliado. El catálogo de delitos donde entra la delincuencia organizada es muy amplio. Y entonces, tomando en cuenta esa situación, son como 70 delitos de prisión preventiva oficiosa. Son bastantes. Cuando se habla de que eran pocos, ¿no? Que son pocos. Como 4, ¿no? Como 9. Secuestro, sí, pareciera que 9, ¿no? Sí. Si leemos el artículo, pues vamos a ver que son como 9, 10. Pero no, como 70. Muchos entran dentro de la delincuencia organizada, el catálogo se agranda. Y está, por otro lado, la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva justificada, donde la solicitud del Ministerio Público al juez le pide que decrete la prisión preventiva por la razón de que se puede evadir a la acción de la justicia al imputado, o por seguridad de la víctima o de los testigos, o bien por las razones o porque si ya se cometió un delito doloso con anterioridad. Previamente. Y entonces son tiene 3 que justificar. Para justificar. Son cuatro supuestos. Que no que no se presente en el juicio, ¿no? También. Que para el buen desarrollo del juicio. El juicio. Es la otra razón. Entonces, de alguna manera, el Ministerio Público tiene que justificar cualquiera de estas hipótesis para poder pedir hacer esta solicitud al juez y que el juez se la otorgue. Esta solicitud la hace el agente del Ministerio Público al juez de control. De control. El juez de control es quien puede dictar la prisión preventiva o negarla. Y aquí es donde viene la polémica, porque aquí los jueces, muchos jueces únicamente han decretado la prisión preventiva cuando se trata de la prisión preventiva oficiosa, la que les manda la ley. Claro. Y cuando no está justificada,
pues dicta que pueden pasar en libertad del proceso. Libertad del proceso. ¿Cómo En eso consiste la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva es una restricción al derecho humano de la libertad. Esto es privarlos de su libertad en tanto cuanto se lleve a cabo su procedimiento penal, su proceso penal. Que con el sistema de justicia penal acusatorio son procesos pues más cortos, ¿no? No como pasaba en el sistema mixto inquisitivo, que podrían estar en prisión preventiva más tiempo, por años, ¿no? Más por tiempo. Varios años. ¿Usted como magistrado consideraría que es necesario el uso de la prisión preventiva? O sea, en México sí es necesario. Sí es necesario. Incluso la Constitución establece la prisión preventiva en el artículo 18 constitucional. Y establece la prisión preventiva para todos los delitos que tengan pena privativa de libertad. Que en otras palabras son casi todos los del Código Penal. Pero bueno, ahí es donde los jueces van a tener que ver si amerita la prisión preventiva oficiosa, por la ley les manda y tienen que decretarla. Pero, y la otra, si solamente que sea justificada por el Ministerio Público, entonces sí ya se decreta. Y aquí es donde viene el problema, porque pues todos los delitos tienen pena privativa de libertad. Sí, claro. Y el Ministerio Público sí puede pedir la prisión preventiva. Aquí se puede prestar a dos cosas, mi querida Luzma. Una, a que los jueces, en primer lugar, deben de estar preparados los jueces. Hay jueces del fuero común y jueces del fuero federal. De un estado a otro puede variar la capacitación de los jueces. Y también en materia federal, el fuero común pues varía. El Poder Judicial de la Federación, de donde yo soy parte como magistrado, pues tiene un instituto de capacitación judicial que le ha dado la capacitación necesaria y suficiente a los jueces para que se desarrollen adecuadamente y puedan ellos tomar un criterio al decretar la prisión preventiva justificada, que es la que genera problemas. Para decretar esta prisión preventiva justificada, no solamente tiene que estar capacitado el juez. ¿Quién más tiene que estar capacitado? El Ministerio Público. Porque si el Ministerio Público no tiene los elementos para poder justificar la solicitud de prisión preventiva, pues el juez no se la va a conceder. Aquí me viene la pregunta de las cargas de trabajo. O sea, los ministerios públicos tienen, pues recae en ellos la investigación. También tienen que justificar bueno, en caso de que soliciten prisión preventiva, que esa es una de las críticas que se hacía. Hicimos algún programa donde se hablaba de las críticas de la CONAGO para las propuestas de reforma del sistema de justicia penal acusatorio, y decían, pues sí, lo que no quieren hacer los estados son su trabajo, ¿no? Los agentes del Ministerio Público no quieren hacer su trabajo, pero yo también pregunto, ¿cómo el Ministerio Público puede realizar la investigación, más aparte hacer el estudio o preparar la justificación para poder aplicar prisión preventiva a un imputado, ¿no? O sea, ¿es el Ministerio Público en realidad o tiene herramientas? Pues son dos cosas, ¿no? Por una parte, la falta de capacitación en algunos estados, no en todos. Y por otra parte, la parte económica, ¿no? Que no tienen los suficientes recursos, un Ministerio Público gana poco. Y las herramientas también. Y consecuentemente, ¿quiénes van a ser ministerios públicos? Pues los que no tienen otras oportunidades. Sí, yo quisiera ir más hacia el tema de las unidades de medidas cautelares. Esta es una figura que no está bien instaurada en varias de las entidades federativas, porque esta sería la herramienta de la que se podrían servir los ministerios públicos para poder presentar ante el juez la justificación de por qué sí aplicar prisión preventiva o no. Bueno, el juez normalmente niega la prisión
preventiva porque considera que hay otras medidas Cuando es cautelares, bueno, cuando es justificada, que hay otras medidas que se pueden aplicar y no necesariamente la prisión preventiva. Pero se presta, te decía, se puede prestar a muchas cosas. No estamos, los jueces son humanos y son falibles. Pueden ser presionados, amenazados, y difícilmente van a aceptar una prisión preventiva si son presionados o amenazados por el crimen organizado. Aunque no sea crimen organizado. También, y de igual forma también en los ministerios públicos, y ¿no? también Al los ministerios públicos, al solicitarla, por una parte. Por eso yo siempre, como académico, siempre opiné que deberíamos tomar algo del viejo sistema. El viejo sistema en el sentido de que habían delitos graves y no graves. Los graves había un catálogo de delitos graves. Y así el juez no tiene tanta responsabilidad, tanto arbitrio. Los jueces ahorita, con el nuevo sistema penal acusatorio, están empoderados, ¿no? Tienen poder para hacer que sea procedente o no la prisión preventiva. Y demasiado poder. Pero como se pueden ir de un lado, se pueden ir del otro. Y si son presionados, pues no van a aceptar la prisión preventiva. O hay veces de que no procede la prisión preventiva. Hay delitos económicos, como el peculado, etcétera, que pudiera ser que no proceda la prisión preventiva. Pero viene ya la presión por parte de los gobiernos estatales y dicen, no, sí quiero que se quede en prisión preventiva. Entonces los jueces de los estados se encuentran... Y en caso de que no les dieran, por ejemplo, prisión preventiva y que se pudiera dictar otra medida cautelar, ¿quién le daría el seguimiento? Porque también por eso, a lo mejor, en algunos casos sí se dan, dictan otras medidas cautelares, y en algunos casos el Ministerio Público quisiera que fuera la prisión preventiva, porque no se les da seguimiento a las demás medidas. Antes de que te conteste esta pregunta, también la corrupción, que no se quita por decreto, pues podría influir en los ministerios públicos si la solicitan una prisión preventiva. O en los propios jueces, ¿por qué no decirlo también? Todos son seres humanos, son seres falibles ante este fenómeno que debería desaparecer en nuestro país. Sí, claro, que no al cambio de sistema no hubo ese cambio, ¿no? Entonces, el dejarle mucha potestad a los jueces para que decidan sobre la prisión preventiva justificada, eso es lo que hace aparentemente que no funcione el sistema y que se hable de la puerta giratoria, ¿no? Yo los detengo y tú los sueltas, ¿no? Pero se dan todos esos fenómenos. Yo por eso te decía, opino que la gravedad se debería de volver al sistema anterior, no volver al sistema anterior, pero sí clasificar de delitos graves y no graves para efectos de la prisión preventiva. Y que sea la ley quien le determine a los jueces en qué casos debe de haber prisión preventiva. La ley, ¿no? Anteriormente te acordarás con el 20, fracción primera de la Constitución. Así estaba, los delitos graves y los delitos no graves. Los delitos graves procedía la prisión preventiva, en los delitos no graves no procedía la prisión preventiva. También ahí habría que considerar que tenemos tantos códigos penales como estados de la República, ¿no? Y más el Código Penal Federal. Afortunadamente ya hay una propuesta, incluso del INACIPE, si no mal recuerdo, el INACIPE está proponiendo ya un proyecto de Código Nacional Penal. Me voy a quedar con este tema, doctor, porque también quisiera que me opinara acerca de cómo podría mejorar o sumar al sistema de justicia penal acusatorio y a estas aristas, a este debate de la prisión preventiva, el que existiera un Código Nacional Penal, pero tenemos que hacer una pausa. Sí, cómo no. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo de nuestro programa
y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial del programa del día de hoy, que estamos hablando de la prisión preventiva en el procedimiento penal acusatorio con el doctor Ricardo Ojeda Bojorquez. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos, nos hablaba usted acerca de que a su parecer sería mejor que se aplicara como en el sistema anterior la prisión preventiva oficiosa para delitos graves y los delitos no graves que no tuvieran prisión preventiva. Y volvemos a, y yo le preguntaba, bueno, esto se relaciona un poco con los 32 códigos penales que tenemos en México. Eso sería un problema para, por ejemplo, esta propuesta que usted nos dice. Sí. Ajá. Sin embargo, hay una propuesta de unificar los códigos penales en México. ¿Cuáles serían los beneficios para el sistema de justicia penal acusatorio de unificar el código penal? Muchos beneficios, entre ellos que no tendríamos tantos catálogos de delitos graves o delitos no graves, ¿no? Sí, eso, claro. pero serían 32. 32 más el penal federal. Sí, tendríamos pues tantos estados ahí en la República como códigos, como una lista de catálogos de delitos. Podría variar de estado a estado. Entonces, ¿usted ve viable que se logre esto? Porque no, pues los yo creo que debe ser... hablaban... me acuerdo de cuando se estaba proponiendo la reforma procesal penal, o sea, 2008, de que se vulneraría la soberanía de los estados si se unificaran las legislaciones. Sí, debe ser viable, porque tan viable fue la unificación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que unificó todos los 30 y tantos códigos que habían en México de procedimientos penales. Lo mismo pasaría con el Código Penal y fue viable. Yo creo que es viable también la unificación de un Código Penal. La Academia Mexicana de Ciencias Penales, y eso hay que dejarlo muy claro, siempre se preocupó y propuso la unificación del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya se logró la unificación del Código Nacional, del Código de Procedimientos Penales en un Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ahora, pues hay que lograr el proyecto de código que está haciendo el INACIPE, que es un código nacional de penal, ¿no? Un código nacional penal. Magistrado, si le parece bien, me gustaría que volviéramos al concepto de la puerta giratoria, que tiene mucho que ver con la prisión preventiva. Todo el tiempo se escucha, es que es por culpa de la puerta giratoria, es que no le ponen tope a la puerta giratoria, pero quisiera que se explicara bien a qué se llama la puerta giratoria. Sí, en palabras comunes dicen, nosotros los agarramos, dicen las procuradurías, y los jueces los sueltan, ¿no? Esas críticas las hace la ciudadanía y también los gobiernos estatales, y también ¿verdad? Los gobiernos estatales, los gobiernos que tienen a cargo la Procuración de Justicia. Entonces, pero yo lo encuentro ahí sí una justificación a este mal de raíz. Es decir, yo creo que ahí, cuando se hizo la reforma penal de 2008, se descuidó la redacción del artículo 16, porque el artículo 16 constitucional nos dice que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. Es decir, casi todos los delitos ameritan una orden de aprehensión. O también dice, cualquier persona puede tener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito. Es decir, cualquier persona puede tener a otra, si se está cometiendo un delito, que tenga pena privativa de libertad. Puede ser cualquier persona o puede ser cualquier policía. ¿Y qué tiempo va a estar detenido si los detienen en flagrancia? Pues van a estar detenidos 48 horas. Pero ¿qué pasa si el juez de control dice, es que para mí no amerita la prisión preventiva? Pues yo lo voy a soltar porque no me justificaste
que amerite la prisión pero preventiva. Tiene que estar las 48 pero ya horas. nos detuvieron las 48 horas. Hay quienes opinan que no deben estar las 48 horas, que lo deben de poner de inmediato a la consignación, al juez. Sin embargo, la Constitución le da 48 horas al 48 Ministerio horas, Público. Que eso es una detención, aunque... Así es una retención. Le llaman la Constitución una retención de 48 horas. Yo lo detengo, pues bueno, voy a instalar mi carpeta de investigación en 48 horas y entonces lo pongo a disposición. Pero por lo pronto ya estuvo 48 horas detenido. Y si pide la prisión preventiva y el juez le dice no al lugar a la prisión preventiva, porque no me justificas ninguna de las cuatro situaciones supuestos que dice la Constitución. Que dice la Constitución, pues ante esa situación, pues no concedo la prisión preventiva. En el sistema mixto inquisitivo... Entonces por eso dicen, yo lo agarré y tú lo soltaste. Y tú lo soltaste, claro. Ahí ¿Sí? está la puerta giratoria, lo que le llaman. ¿Existe algún tope para la puerta giratoria? Por ejemplo, en los casos de reincidencia. Sí, claro. Una de las causas por la cual se puede negar más bien negar la libertad y conceder la prisión preventiva por parte de los jueces es de que ya se haya cometido un delito anterior doloso. No es siempre. O sea, si el juez considera que no, aunque ya haya cometido... No es siempre. Siempre es otra de las razones. Si ya como una persona cometió un delito doloso con anterioridad, pues ya no tiene derecho a la libertad en el segundo proceso. ¿Y si existe el registro? Sí, hay registros. ¿Cómo no? Hay registros. O sea, se el Ministerio Público lo tiene. El Ministerio Público lleva un registro. En otras entidades también. O sea, por ejemplo, si el sujeto cometió el delito en Chihuahua y después en Yucatán, sí se tiene el registro de que ya cometió. Hay registros porque se intercomunican las procuradurías, ¿no? Entonces, sí puede darse esa acción, pero hay que justificarlo, de que ya se cometió un delito doloso con anterioridad. Y entonces si el Ministerio Público dice, ya no le concedas la prisión preventiva, ya cometió un delito anteriormente doloso. Que eso es lo que se entendía en los medios. O sea, en los medios se llegó a decir que la puerta giratoria, que la misma persona entraba y salía, y entraba y salía, y entraba y salía. Hasta los mismos agentes del Ministerio Público. Decía, ¿cómo puede ser si en caso de reincidencia no tienen esa Eso opción? Legalmente no podría ser, salvo que sea un error ahí del juez o del... Pero la misma persona, si es reincidente, ya no va a salir. O podría ser que no justifiquen también de que se cometió un delito doloso. Claro, no lo justifique. A lo mejor sí se cometió un delito doloso, pero hay que justificarlo. Claro. Hay que probarlo. Magistrado, en el sistema mixto inquisitivo, una de las críticas más fuertes que se hacía era que se abusaba de la prisión preventiva. En este sistema no sucede así. No. ¿Es lo contrario? Es lo contrario. ¿Se va a lo mínimo, a solo el catálogo que establece el artículo 19? Sí, porque la presunción de inocencia, un principio rector del nuevo modelo de procedimiento penal acusatorio, está ya plasmado en la Constitución. Anteriormente no estaba plasmado en la Constitución este principio. La Corte determinó de que sí se respetaba el principio de presunción de inocencia en el procedimiento y que esto emanaba de la lectura de todos los artículos penales relativos a este procedimiento, como es el 16, el 18, el 19, el 20, de ahí y el 20, sí, el 20 y el 21 también. De todos esos preceptos constitucionales, se advertía que existía el principio de presunción de inocencia en el viejo sistema, y así lo dijo la Corte en su jurisprudencia correspondiente. Pero ahora ya está plasmado en el artículo 20, lo primero que dice, como derecho del imputado, la presunción de inocencia, es decir, que no se le considere culpable, o sea, que le considere inocente hasta que sea demostrado. Hasta que haya una sentencia firme declarándolo culpable. ¿Cómo pueden coexistir estos dos conceptos, magistrado? Porque pues parecieran totalmente contrarios. La presunción de inocencia y la prisión preventiva. Sí, la presunción de la inocencia nos da la idea de que debe ser juzgado en libertad. Eso es lo que nos da la idea. ¿Cómo pueden estar juntos coexistiendo en el mismo sistema de justicia penal?
Porque la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7, me parece, punto 2, establece que los derechos humanos pueden tener restricciones en las constituciones. Y que cuando eso suceda, pues hay que estarse a la constitución de los países que firmaron ese convenio. Y en México, pues hay restricciones. Está la restricción en el 18, está la restricción en el 16. Quien comete un delito tiene que someterse a esas restricciones a los derechos humanos. La privación de la libertad es un derecho humano. Digo, la libertad es un derecho humano, ¿no? Y la privación de la libertad es una restricción permitida por la Constitución, pero cuando se comete un delito, Claro. ¿no? El artículo 16 establece, solamente puede ser detenido por la comisión de un delito en flagrancia, en caso urgente o por orden de aprehensión. Tres supuestos. Pero siempre y cuando hayas cometido un delito. Entonces sí te puedo restringir este derecho humano. Y ya la Corte, en una gran discusión, la nueva Corte, en una gran discusión ya interpretando la reforma del 2008 y la de 2011, estableció una jurisprudencia que, por aquí la traigo, te voy a decir el rubro, establece que tendríamos que estarnos a la Constitución. A la Constitución, es decir, no estamos violando el derecho humano. No están violando la presunción de inocencia con la presunción de inocencia con la prisión preventiva, porque es una restricción. Entonces, ahí está la justificación. Otra de las críticas que se hacía al sistema mixto inquisitivo es que podrían, o los periodos que pasaban las personas en prisión preventiva eran pues muy grandes, ¿no? Muy largos. Había gente que llevaba 5 años, o bueno, recientemente creo que vi en las noticias que había una persona que llevaba 15 años en proceso, en prisión, o sea, en prisión preventiva, ¿no? Procesada. ¿Esto ha cambiado con el sistema o cambiará conforme vaya avanzando el sistema de justicia penal acusatorio? ¿Hay un límite de tiempo de prisión preventiva? Sí, mira, en la Constitución está la limitación. Nada más que hay un error en la reforma del 2008 se cometió un error, porque habla de 2 términos, una de la duración del proceso, que es un año, y luego esa es la fracción 7 del 20. Y luego, por otro lado, la 9 habla de la duración de la prisión preventiva y señala 2 años. Pero pues el proceso, la prisión preventiva dura lo que dura el proceso. El proceso, claro, pues no entonces lo podría es un contrasentido. Pero nunca lo han querido corregir Entonces, ese error. Lo que podemos entender es que máximo será 1 año. ¿Por qué? Porque el proceso no puede durar más de 1 año. Ahora corrigieron, fíjate, para que no pierda ya la idea, corrigieron el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 165. Antes decía que la prisión preventiva duraba 1 año. Y hubo una reforma y ahora dice que la prisión preventiva duraba 2 años. ¿Qué significa esto? Que si alguien se ampara contra la inconstitucionalidad de ese precepto 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la duración de 2 años, porque va en contra de la duración del proceso, que es la fracción 7 del artículo 20, pues se van a conceder los amparos. Claro. Se van a conceder los amparos. Entonces, lo correcto es que la prisión preventiva debe durar 1 año, que es lo más benéfico para el ciudadano. Sin embargo, para no el es así. sistema, Para ¿no? Para el sistema. Pero claro, hay un candado. En las 2 fracciones del 20 hay un candado. Dice, siempre y cuando no necesite más tiempo para su defensa. Okay. Si el imputado o el defensor del imputado necesita más tiempo para su defensa, pues no se está violando la regla del Porque lo solicita el imputado, porque aparte. lo está solicitando para poder obtener más pruebas para su defensa. En este nuevo sistema, pues es diferente y tenemos en la etapa intermedia términos que conceden los jueces para poder probar. Entonces,
aquí no se daría. En el antiguo sistema sí se extendía la instrucción el tiempo que ellos quisieran, ¿no? Yo como juez, que fui 9 años juez de distrito, tuve procesos que me duraron hasta 5 años. Claro. ¿Pero por qué? Porque me estaban aportando pruebas. A su parecer, ¿es benéfico que el proceso solo pueda durar un año en el sistema de justicia penal acusatorio o también tiene sus aristas? Pues es benéfico para algunos y bueno, para otros será mejor que sea más, con más tiempo para poder aportar pruebas. Por eso la Constitución dice siempre y cuando necesite más tiempo para aportar pruebas, para su defensa. Dice. Sí. Entonces, aquí te decía, hay esta situación en la Constitución que no se ha querido corregir y va a generar problemas en el juicio de amparo. Acuérdate que el juicio de amparo es uno de los procedimientos que resuelven las controversias de derechos humanos, de violación a derechos humanos. Y si yo imputado digo, bueno, es que para mí es un año, bueno, en el amparo le dirán, tienes razón, es un año. La duración de tu proceso es un año. Sí, claro. ¿Sí? Nada más cambian los conceptos, ¿no? Duración de proceso y prisión preventiva, pero es lo mismo. Magistrado, hay otro de las cosas que se ha dicho y que se ha criticado por parte de la CONAGO, lo vuelvo a decir así, y no solamente de algunos gobernadores, ¿no? Por ejemplo, que es que la gente que se encuentra dentro de prisión preventiva por el sistema de justicia penal mixto inquisitivo, que todavía siguen con sus procesos, van a salir masivamente. Bueno, hablaban, que también es otro punto que más adelante le preguntaré qué opina usted, de que se incrementarán los índices de incidencia delictiva. Pero lo que yo le quiero preguntar es si esto está sucediendo, si la gente que se encuentra en prisión preventiva o dentro del sistema mixto inquisitivo está pudiendo salir por la aplicación del sistema de justicia penal acusatoria. Sí debe salir porque le favorece una nueva ley. Y están llegando los casos a los tribunales. Si actualmente ya no, el delito que él cometió en su momento con el anterior procedimiento ameritaba prisión preventiva, pero ahora ya no la amerita, pues hay que concederle el amparo. O que la amerite, pero ya pasó el año. Eso no le aplica. Que ya pasó el año que debería de durar el procedimiento. O sea, por ejemplo, gente que lleva, pues cualquier persona que lleve más de un año en prisión preventiva podría salir. Sí, podría salir. ¿Y cuál es el procedimiento para lograr o para que se dé esto? Porque pues no es así como se decía, se abren las puertas y salen todos los que se encontraran en prisión preventiva. Eso no puede ser, no, que salgan todos. No, tendrían que interponer un amparo. Y el amparo va a decidir. Y bueno, ya habrá jueces que digan, sí te concedo el amparo, habrá otros que opinen lo contrario. Y sí cada juez piensa diferente. ¿Y han llegado casos? Ya los colegiados son los que van a determinar finalmente, pero también los colegiados tienen criterios distintos y para eso están los plenos de circuito, para dirimir esas controversias, que ya no inciden en los casos particulares, pero bueno, los plenos de circuito dirimen las controversias de criterio que tienen los tribunales colegiados de circuito. ¿Y a usted le ha tocado alguno de estos casos, de estas situaciones? Sí, cómo no. Sí. Y la mayoría se resuelven favorablemente. Favorablemente, hemos concedido. Perfecto, magistrado. Pues necesitamos hacer nuevamente una pausa, pero yo quisiera preguntarle acerca de pues la propuesta de ampliar el catálogo. Ya me decía usted que bueno, su propuesta sería que fueran delitos graves y no graves, pero quisiera que habláramos de estos dos delitos que se mencionan, la protección de armas y el robo de hidrocarburos, para sumarlos al catálogo. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial nuestro programa del día de hoy, que estamos hablando de la prisión preventiva en el procedimiento penal acusatorio. Doctor Ricardo Ojeda Bojorquez, me gustaría que nos diera su opinión acerca de la propuesta que se hacía, que hace la CONAGO, sobre aplicar prisión preventiva oficiosa a delitos como portación de arma, robo de hidrocarburos. También hablaban de robo de vehículo y creo que robo a casa habitación. ¿Esto mejoraría en algo cómo funciona el sistema de justicia penal? En algunos casos sí. Había que hacer una revisión de cada uno de los delitos. Si nos vamos al delito de portación de arma de fuego, yo te diría que con el anterior sistema era un delito no grave y que alcanzaban el beneficio de la libertad provisional bajo caución y normalmente enfrentaban su procedimiento en libertad cuando se trataba de la portación de arma. Muy distinto cuando se trata del acopio de armas. Sí, claro. Que son ese sí es delito grave. Posesión de 3 o más armas. Y depende también del tipo de armas, ¿no? En el sistema anterior, si portabas un arma de las prohibidas y permitidas del uso exclusivo del ejército y Fuerza Armada, pues no tenías el derecho a la libertad provisional bajo caución. Pero si no era de esas armas que usa el ejército y la Fuerza Armada, pues tenías el derecho a la libertad provisional bajo caución. Pero ahí estaba, pues, habían 2 fracciones, me acuerdo del precepto, y una fracción sí alcanzaba el beneficio y otra fracción no lo alcanzaba. Pero bueno, ahí es que está regulada la aportación de arma, está permitida. No, y tú puedes portar un arma podrían... si te dan la licencia. Sí, claro. Bueno, ahí sería, no sería ilegal, ¿no? Sería portación legal de armas. Sí, claro. Y el robo de hidrocarburos, o sea, lo que yo digo es, híjole, ¿no será como algo de cuestión, por llamarlo así, de modas, ¿no? Porque ahora está en boga, ¿no? Del tema del robo de hidrocarburos, y entonces ahora quieren sumar el robo de hidrocarburo a este catálogo, y cada vez que haya algún delito que esté, pues, recurrente en el momento. Pues yo hasta lo siento innecesario ingresarlo, porque el robo de hidrocarburos está dentro de la delincuencia organizada. Delincuencia organizada, claro. Ahí puede no ser tendría incluido. razón, hay que justificarlo nada más, o explicarlo. No, sería oficiosa. Oficiosa. Por ser delincuencia únicamente organizada. con que se determine que son 3 o más personas las que están robando el combustible, pues ya da la delincuencia organizada. Doctor, me gustaría que nos platicara o que nos dijera, a su parecer, si el sistema de justicia penal acusatorio ha ayudado o al revés ha perjudicado la incidencia delictiva. O sea, es que esto se ha dicho, ¿no? Se ha dicho que por el sistema de justicia penal han salido muchos delincuentes, que es lo que hablábamos de la salida de las personas que se encuentran en proceso en las prisiones. Y dice, es que este sistema no funciona. Lo que hace es más inseguridad, incrementan los índices de incidencia delictiva. Entonces yo quisiera que usted me dijera si hay alguna relación entre el sistema de justicia penal y los índices de incidencia delictiva, la comisión de delitos. Yo pienso que la inseguridad no es culpa de los jueces, ni del sistema. Definitivamente es, en todo caso, responsabilidad de quienes están a cargo de la seguridad nacional. Pero el sistema tal vez habría que corregir algunas cuestiones para la cuestión de la impunidad, lo que venimos platicando durante todo el programa, ¿no? La capacitación de los jueces, tal vez modificar la ley en cuanto a la forma del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, revisar y tal vez aumentar 1 o 2 por ahí que considero en lo personal que deberían estar en el catálogo. Y bueno, que los jueces también en la prisión preventiva justificada pues sean valientes para resolver
y no teman ni a las presiones de la delincuencia organizada. Es difícil, pero bueno, Sí. tendrán que hacerlo. Cuando uno asume una responsabilidad de ese tamaño y protestas guardar la Constitución, pues vas asumiendo ese riesgo, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, pues evadir totalmente la corrupción. Porque como juez te pueden llegar por todos lados, pero si tú te manejas con probidad y llegas a tener alguna fama de ser así, pues nunca se te van a acercar Claro, como juez, ¿verdad? claro. Esa es la situación de que creo que hay que hacer algunas modificaciones por ahí al Código Nacional de Procedimientos Penales. Al catálogo, yo en principio pienso que no debe estar en la Constitución. Sí, no, en el El código. catálogo debe estar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí hay un error de técnica, legislativa. ¿Para qué lo mandaron a la Constitución? La Constitución debe tener cosas mínimas, ahí tiene las reglas delitos, ¿no? generales. Habrá, Pero para eso están las leyes generales, los códigos, para aumentar las ideas generales que plantea la Constitución. Y por eso yo siempre he pensado, el catálogo debe estar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Doctor, ojalá mejor que me gustaría que nos diera su opinión, sin hablar del tema de prisión preventiva específicamente, de cómo está funcionando el sistema de justicia penal acusatorio a más de año y medio, ¿no? De su implementación al 100%. Mi opinión personal, mira, ahorita soy magistrado de circuito, lo que se maneja es el amparo. Dejé de ser juez hace mucho tiempo, pero por lo que veo, en materia federal va funcionando. En materia federal veo que funciona el sistema, pero por la responsabilidad con la que se asumen los jueces federales. Lo están haciendo bien. Habrá algunos estados donde los jueces no funcionan tan bien. Y ahí es donde las críticas, por parte de las víctimas sobre todo, ¿no? Porque pongámonos los zapatos de las víctimas. Las víctimas lo que quieren es una solución a su problema, una solución, e incluso verlo detrás de las rejas al victimario, porque para ellos es una situación de impunidad ver a quien les afectó sus derechos en la calle. Sí, en libertad. Sí. Es que eso es lo que se entiende. Para el ciudadano y más que no cuando conoce, todavía no le resarcen sus derechos, ¿no? Cuando todavía no le reivindican, le reparan el daño, le reivindican en sus derechos. Yo te platicaba que antes de empezar esto, de un caso de un delito de ataques a las vías de comunicación, taparon un camino que tenía más de 50 años, que porque habían comprado un lote en la esquina y que no decía en la escritura nueva que tenía, no decía camino de por medio, y bueno, taparon el camino porque decían, como no dice el camino de por medio, pues también el camino es nuestro. Y lo tomaron. Se le pidió al Ministerio Público que abriera el camino y no tiene facultades. Ahí está un error del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el Ministerio Público no tiene facultades para reivindicar de inmediato los derechos a las víctimas, sino hay que pedírselo al juez. En lo que duró la instauración de la carpeta de investigación, pues se tardaron mucho, más de 6 meses, y los víctimas estaban desesperadas porque no se podía reivindicar en sus derechos a ellos, ¿no? Podían pasar pues a sus predios. Cuando el juez se le pidió esa medida provisional, dijo, la niego porque todavía no están vinculados a proceso. Cuando les decretó vinculación a proceso, se les volvió a pedir al juez y el juez dijo, no, hasta que cause ejecutoria la vinculación a proceso. Y por ejemplo, ahí no había... Ese tiempo se llevó 1 año. Y no había, en este ejemplo, no había oportunidad a mecanismos alternos, o sea, no querían
llegar a una solución. No lo quiso hacer ni la Procuraduría ni el juez. La Procuraduría porque no tenía facultades. Y ya todo esto bajo el sistema de justicia penal acusatoria. Sí, acusatoria. Sí tiene algunas, seamos sinceros, tiene algunos errores. No, es perfectible el nuevo modelo de procedimiento penal, pero ya no podemos echarlo para atrás. Vamos a perfeccionar el nuevo modelo. Sí es mejor el sistema acusatorio con todo lo que todavía... Pues no me atrevería yo a opinar si es mejor o peor que el anterior. En el anterior también yo lo viví, yo lo trabajé y no era tan malo como lo pintan, ¿eh? Era garantista también el anterior modelo de proceso penal acusatorio, sino que para meter el nuevo pues había que echarle su tierrita al viejo, ¿verdad? Sí. Pero el nuevo modelo tampoco se me hace malo, lo que hay que perfeccionar, y eso le corresponde al legislador. Pero que el legislador se ponga las pilas y que haga verdaderas reformas que vayan mejorando el nuevo sistema. Tanto al legislador como a los operadores, ¿no? Y la capacitación de los operadores, tanto de los jueces como de los ministerios públicos y los defensores. Claro. Porque hay defensores también que no conocen el ¿Cuáles nuevo son sistema. Los retos para los jueces y magistrados en materia del sistema de justicia penal acusatorio y también podríamos decirlo de prisión preventiva, que es el tema que estamos tocando el día de hoy? Pues el reto es interpretar la norma que tenemos, en base a los tratados internacionales de derechos humanos, a la Constitución que tenemos, y en esa medida hacer justicia. El fin último de los jueces y magistrados es hacer justicia, ¿no? No si vamos a estar de parte de un sistema o estar en contra. Pero claro, aplicando el derecho positivo, la ley que tenemos. Ahí no podemos opinar como académicos, ¿no? Yo como magistrado no puedo decir, la academia dice esto y es lo más conveniente y por lo tanto voy a conceder un amparo porque la academia lo dice. No, la ley dice esto, la Constitución lo dice, los tratados lo dicen y así es. Aunque vaya en contra de lo que opinan los académicos. Sí, claro. ¿Verdad? Son funciones distintas. Yo por eso aclaraba en un principio, aquí opino como académico. Sí. No estoy opinando como juez o magistrado. Como juez o magistrado ya mis resoluciones hablarán. Claro. Sí, pero el reto es ese, hacer justicia a través de los tratados y la Constitución. Doctor, ¿quién es el encargado de vigilar el proceso de prisión preventiva? ¿El encargado de qué, perdón? De vigilar que se cumpla la prisión preventiva o de... Sí, la prisión preventiva. Es los jueces de ejecución. De ejecución. Es que esta es una de las figuras que no habíamos platicado en el programa. Y yo quisiera que en el nuevo sistema, los jueces de ejecución. En el anterior sistema, te acordarás que era la autoridad administrativa. La autoridad administrativa. Y ahora están la figura de los jueces de ejecución. ¿Tenemos suficientes jueces de ejecución? No. Es que ese es otro de los problemas del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, se va a prisión preventiva, pero pues pareciera que en el momento en que entra a la prisión preventiva... Los jueces de ejecución están cargados de trabajo. Los federales. Ahora, en los estados... ¿Cómo se dividió? En los estados, ¿Cómo se crearon estos son jueces? Mixtos, ¿no? Porque, es decir, realizan la función de juez de control, pero también la función de juez de ejecución. Entonces, así es como se están arreglando, por ejemplo, algunos estados de la República, ¿no? Tienen varias funciones, porque es muy importante hablar. Y yo creo que en el proceso de implementación se dejó hasta el final la parte de la ejecución. Yo decía, no sé si porque también sea la parte final de los procesos, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, del procedimiento. Es importante que existan suficientes jueces de ejecución que estén capacitados y que estén dando seguimiento a la prisión preventiva. A la ejecución de las penas, sí. Porque tenemos una ley general de ejecución de penas. Que también es, reciente, fueron de las últimas legislaciones que salieron en este proceso de implementación, ¿no? Salieron en junio, julio de hace 2 años, ¿no? 2016. Magistrado, me gustaría que nos hiciera alguna conclusión acerca del tema de prisión preventiva. Bueno, como académico, perdón. Como académico, yo diría que la prisión preventiva es necesaria. Es necesaria porque no podríamos procesar a los delincuentes que cometen delitos de alto impacto.
Es necesaria y es una restricción que está en la Constitución y está permitida. Y no afecta el principio de presunción de inocencia. Como académico, eso no afecta el principio de presunción de inocencia porque la misma convención lo permite. Entonces no afecta. Y por otro lado, bueno, yo creo que es necesario también hacer algunas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la propia Constitución, para efecto de darle una mayor eficacia al nuevo modelo de proceso penal acusatorio. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que la presunción de inocencia no es igual a impunidad? Con lo que le acabo de decir, aquel que comete un delito, pues la Constitución le restringe su derecho humano a la libertad, con una orden de aprehensión, con un auto de vinculación al proceso, con la prisión preventiva, que son restricciones a la presunción de inocencia. Entonces sí se está velando por los intereses de la ciudadanía también. Así es, tanto de un lado como de otro. La justicia tiene que velar tanto por el imputado como por la víctima, no solamente para el imputado, ¿no? Pues muchísimas gracias, magistrado. Doctor Ricardo Ojeda Bojórquez, le agradezco muchísimo que haya venido a hablarnos de este tema tan importante dentro del sistema de justicia penal acusatorio, que es la prisión preventiva. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias también a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que mi nombre es Luz María Saucedo y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.